hoy os invito a viajar hasta el sur de España y nos vamos a Granada, concretamente a Cenes de la Vega, porque quiero conocer el trabajo de una asociación muy interesante que se llama PIDES. Y está allí, del otro lado, Antonio Pérez Bermúdez, integrante del equipo. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien, me alegro. Pues Antonio, te tengo aquí lo primero para que me cuentes cuál es el trabajo de vuestra asociación. Sé que nació en el año 2005 y de allí para aquí que estáis haciendo un proyecto mejor que otro. Pero cuéntame cuáles son los objetivos de la asociación, cómo nació. Claro, bueno, muchas gracias por invitarnos y por poder participar en esta iniciativa, porque al final Sí. uno de los objetivos que tenemos dentro de la asociación también es generar redes, ¿no?, entre diferentes entidades, iniciativas, proyectos, ¿no?, para al final poder visibilizar todo lo que es dentro del mundo social, ¿no? La primera pregunta que haces ya es compleja en el sentido de es muy complicado definir unos objetivos dentro de la asociación. Es decir, ¿por qué? Porque al final tenemos muchos proyectos, muchos programas o actividades diferentes. Entonces, al final, la asociación, como dices, surge en 2005. PIDES son las siglas de Proyectos de Investigación para el Desarrollo Educativo y Social. ¿Qué quiere decir esto? Que abarca diferentes proyectos y actividades, ¿no? Entonces, un aspecto importante que sí tenemos dentro de esta investigación, bueno, es una investigación participativa, es decir, nos gusta detectar alguna necesidad o alguna historia dentro de los grupos, o directamente nos llaman para alguna acción concreta. Y esta investigación, más que a lo mejor una investigación a nivel universitario y demás, es una investigación que lo que pretende es acercarnos a ese colectivo, a esa realidad, y a través de la acción y de la participación de estos grupos y la nuestra, poder llegar a algunas conclusiones e intentar mejorar, entre comillas, o detectar, ¿no?, algunas historias, transformar, muy bien, que no sería palabra, transformar estas realidades, ¿vale? Entonces eso es un eje central que tiene la asociación. A través de muchas dinámicas de grupo, de mucha participación activa de las personas con las que trabajamos, pues ellas mismas van siendo partícipes un poco de esta historia, ¿no? Y desde ahí un poco cambiarlo, ¿no? Eso fue como la primera historia de cómo surge la asociación. Pretende, a través de la animación sociocultural, que es cuando surge, bueno, pues siempre hablamos de lo mismo, ¿no?, como eran los objetivos, el fin de la animación, que es atravesar una realidad, aportar lo que pueda aportar a ese grupo o esa comunidad, tú desaparecer y que el grupo, gracias a las acciones que se han llevado a cabo, no a la asociación ni a ellos, sino a toda la comunidad, pues pueda transformarse, cambiarse, encontrar lo que buscaba. Exacto. Y al final no generar esa dependencia dentro de la intervención socioeducativa, sino pasar como una serie de agentes que atraviesan esa realidad, desaparecen y la realidad se transforma de alguna forma y, bueno, y la vida le puede resultar un poco más cómoda, encontrar algo, ¿no? Pero, bueno, desde por luego. ahí va. Identificar una problemática y transformarla desde los propios actores, entiendo, ¿no? Ahí va, sí. Perfecto. Vale. Bueno, como decía, tenéis muchos proyectos, pero hay dos fundamentales que abordáis el arte de una manera maravillosa. Uno es en el centro penitenciario de Albolote, ¿vale? Allí en el centro penitenciario pues tenéis talleres de música, tenéis club de lectura, tenéis educación sexual y de género, entre otras cosas que me vas a ir adelantando. Pero el arte es la clave para intentar darle un poquito de vuelta, ¿no?, a esta problemática, la problemática que se encuentran las personas que están allí en esta situación, con la problemática de la reinserción social, ¿no? Cuéntame lo que quieras, cuéntame, porque es brillante vuestro trabajo y Antonio, estás aquí, cuéntame todo. Pues mira, te cuento, es decir, el tema del arte es algo que va vinculado a la asociación PIDE, es decir, en mayor o en menor medida, en la mayoría de proyectos siempre hay un toque artístico, por decirlo de alguna forma, es decir, no a lo mejor de forma tan literal como una obra de teatro, como, ¿no? Es decir, pero siempre hay un matiz artístico. Consideramos que el arte muchas veces facilita, ¿no?, en los procesos, en los caminos que va
la gente, cada persona a nivel personal o a nivel grupal, le facilita muchas veces, ¿no? Porque antes te está hablando o hemos hablado de lo de detectar una necesidad. Entonces, cuando llegamos a la cárcel nos dimos cuenta, claro, estamos en continuo aprendizaje, y eso está claro. Y cuando vas a la cárcel te das cuenta de ello. Entonces, ahí nos chocamos con la realidad de que sí, que es muy interesante el análisis de necesidades, pero que la gente, cuando hablamos de exclusión social o de grupos de diversidad funcional, etcétera, etcétera, como que notábamos que estaban ya un poco estos grupos cansados de que siempre se hiciera el análisis de necesidades. ¿Por qué? Porque en cuanto haces un análisis de necesidades, trabajas desde la necesidad, que al final es lo que te falta, lo que no funciona, lo que necesitas, lo que no se te da bien. Entonces, claro, al entrar en la cárcel, ¿qué ocurrió? Que cuando haces un análisis de necesidades y trabajas desde esa perspectiva, siempre sale el tema del delito, porque al final es lo más significativo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú estás allí dentro porque has cometido un delito, es decir, tú has cometido un asesinato, tú estás allí por robar, estás por una serie de acciones que al final pasan a ser parte de tu vida y casi a ocupar el protagonismo de tu vida. Entonces, trabajar desde las necesidades era recordar siempre por lo que está allí. Y la gente como que era un poco más reacia o los objetivos tardaban más en cumplirse. Entonces nos dimos cuenta de que muchas veces dentro de la universidad o de los estudios que cada persona tenga a nivel teórico, como que se olvida un poco el análisis de potencialidades. Entonces, cuando tú descubres lo que es el análisis de potencialidades y te fijas en eso y trabajas desde ahí, es mucho más fácil para la gente poder transformar su realidad. ¿Por qué? Porque al final siempre tenemos en cuenta, bueno, estamos trabajando con un grupo de mujeres maltratadas, ¿vale? Pues vamos a análisis de necesidades, falta de autoestima, tal, para acá, pues otra vez volver a lo que ha ocurrido aquí. En cambio, si tú descubres una potencialidad que tiene esa persona que por el autoestima, por historia X, que da igual, no ha podido llevarla a cabo o tuvo que pararla, al final esa persona trabajando desde ahí, muchos objetivos que quieres cubrir de esas necesidades se cubren directamente. Entonces, el arte es una herramienta muy facilitadora. ¿Por qué? Porque el arte es tan amplio que al final tú puedes tocar un instrumento o puedes escribir o puedes hacerlo a través de la fotografía, a través de cualquier expresión que te permite muchas veces expresarte como en segunda persona. No soy yo, sino soy yo a través de mi arte. Claro, Entonces, claro. como que la gente se relaja un montón. Porque cuando vamos desde las necesidades parece que vamos a investigar a la gente, vamos a analizar a la gente y de la otra forma es como un poco más compartir. Entonces esa fue la clave dentro de la asociación también y dentro del proyecto de la cárcel, lo que nos hizo un poco transformar ese tema, ¿no? Otro tema que comenta, el tema de la reinserción. Claro. Entramos con el objetivo de que la gente se tenía que reinsertar, pero claro, era muy complicado. ¿Por qué? Porque había grupos en los cuales trabajábamos, por ejemplo, con un grupo de mujeres que una le quedaban 20 años para salir de la cárcel, otra llevaba 10 años dentro, una llevaba 6 meses, otra tenía tal. Entonces era muy complicado trabajar de la reinserción. Y también es muy complicado trabajar la reinserción desde fuera de una sociedad. Es decir, ¿cómo te reinserto yo a ti, por ejemplo, que vives en el norte? ¿Cómo te reinserto en Granada si tú no puedes venir a Granada hasta que pasen 10 años? Yo te puedo contar muchas cosas de Granada, te puedo decir muchas cosas de Granada, pero es muy complicado porque no estás aquí. No te puedo reinsertar en una sociedad en la cual tú no eres partícipe. Yo no te puedo reinsertar en el Congo, en un lugar del Congo, en un trabajo, si tú no sabes cómo aquello y estás allí. Entonces, ¿qué empezamos a trabajar? No pensando en la reinserción ni en lo que se iban a encontrar fuera, sino en lo que tenían allí dentro. Es decir, que la gente trabajara desde su momento y pudiera aprovechar el momento así, vale, es muy complicado, tienes problemas familiares, has cometido un delito, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras, pero lo único que tienes a tu favor ahora mismo es que tienes X años o X tiempo para estar aquí dentro, con lo cual aprovéchalo al máximo, porque tienes muchas horas para dedicarte a aquí. Trabajamos el presente, ¿no? Trabajáis el presente. El presente, y tú te trabajas autoconocimiento, autoestima, lo que ya vayamos viendo, lo que te apetezca, lo que tú quieras trabajar, perfecto, pero en el momento de ahora. Es decir, hay que cambiar el chip y ver la cárcel como una oportunidad, por muy injusta que sea, por lo que ocurre allí dentro, porque no tenga sentido, da igual, pero hay que ver la cárcel como una oportunidad para esa persona. Entonces, si esa persona se hace consciente de su momento allí dentro, cuando salga fuera, seguramente muchas de las cosas que ha aprendido dentro, que ha conocido dentro y demás, hace que las pueda aplicar fuera. Pero trabajar en ese futuro incierto era muy complicado. Entonces, ahí es donde creamos un taller súper abierto, porque nos dimos cuenta que había personas de diferentes características, gustos, que querían unas cosas, que querían otras. Entonces, creamos un taller que se llama el Taller de Encuentro Espacios de Libertad. Este taller se trabaja a través de la dinámica de grupo.
Entonces, es un taller muy abierto en el cual normalmente siempre damos 2 personas. Estas personas también vienen mucha gente de prácticas de integración social, de educación social, de trabajo social. Este proyecto se nutre de mucha gente con mucha ilusión que pasa por allí, que ha pasado por allí, ¿no? Entonces, vamos normalmente 2 personas, porque hay muchas cosas que observar. De ello, muy interesante porque aprendemos todos, lógico. Claro. Te perdí ahí un poquitín, Antonio. ¿El qué? Que te perdí allí un poquitín. Ah, vale, pero he vuelto. Es decir, ¿no? Estás aquí, sí. Vale. Te decía que al final vamos por pareja a trabajar dentro y porque lo vemos también más nutritivo, además un espacio complejo para trabajar y siempre si tienes un apoyo de una persona con la que charlas, con la que compartís cuando sales de allí, entonces viene bien, además de por eso, para que se pueda entre 2 personas observar un poco qué es lo que ocurre, si por qué hablan siempre de un tema, o esta persona viene de esta forma, viene de la otra, entonces el taller está abierto, pero cuando van pasando los meses, el taller al final se va enfocando en algo concreto, por eso has visto que tenemos diferentes talleres dentro, entonces, por ejemplo, en el mes de octubre empezamos una tanda de talleres siempre y otra en el mes de febrero. Entonces, a lo mejor en el mes de octubre empezamos en 5 módulos diferentes, con las mismas dinámicas de grupo, el mismo día, las mismas actividades, las mismas personas, todo igual. Y cuando llegamos a diciembre, esos talleres ya no son talleres de encuentro. Uno ha derivado en un taller de teatro, otro ha acabado haciendo un taller de escritura, otro un taller de conflictos, otro un cineforum para hablar sobre cualquier temática. ¿Por qué? Porque al final un poco trabajamos en base a lo que la gente quiere. El arte, como es un medio también muy de evasión, conocimiento y demás, allí dentro funciona mucho. Entonces, allí dentro, el primer taller artístico con el que nos encontramos fue un taller de pintura que lo lleva un compañero, Enrique, que se llama Taller Van Gogh, que la verdad es que hacen un trabajo espectacular. Es decir, él es ya una persona jubilada que ha trabajado durante su vida de otros temas, pero pintaba ya, es decir, se dedicaba también de manera profesional al tema de la pintura. Y cuando se jubila, decide montar un grupo de pintura, ¿no? Un taller de pintura dentro de la cárcel. Entonces empezaron a pintar, tal, y claro, empiezan a surgir iniciativas. ¿Por qué no montamos una exposición fuera en la Casa de la Cultura de Albolote? Pues venga, ¿por qué no lo hacemos con la temática de? ¿Por qué no hacemos un concurso sobre postales navideñas? No sé. Es decir, se buscan muchas temáticas. Por ejemplo, este año es el aniversario del libro de Lorca de tal. Pues vamos a hacer todo sobre Federico García Lorca. Y luego hacemos una exposición en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias de la Educación, ¿vale? Y luego, por ejemplo, Mercedes, que es una compañera que ya es funcionaria, trabaja dentro, que es también la encargada de coordinar estos talleres, lleva una revista que se llama La Voz del Maco, que lo podéis consultar por ahí por internet. Pues se nos ocurre también decir, ¿por qué no juntamos La Voz del Maco con el taller de pintura? Entonces, la primera vez que hicimos, que cogieron el taller de pintura, cogieron poesía y demás que tenían el taller de escritura y le pusieron la pintura, es decir, le dimos un poema a cada integrante y él tenía que ver qué le expresaba y, ¿no? Qué le llegaba y expresarlo a través de la pintura, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y luego se editó un libro, se hicieron unas camisetas, vino un poeta de aquí granadino, Pedro Enrique, es decir, que bueno, funcionó bastante bien. Claro. Luego después dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos la del revés? Entonces, con los cuadros que habían pintado de otras exposiciones, la gente de la escritura le puso letra a esas pinturas, ¿no? Y se adaptó, hizo poemas en base a esto, ¿no? Y, por ejemplo, luego al final se hicieron unas camisetas, unos libros que se vendieron y ellos mismos destinaron luego el dinero a una causa social o a una obra social que ellos mismos elegían. Entonces, al final, el trasfondo también va por ahí, ¿no? Y también... También sé que tenéis o tuvisteis una colaboración con el Festival Miradas de Mujer, ¿verdad? De hecho, hay un vídeo que, si me lo permites, al final lo pondremos para ver un poquitín estas voces, este flamenco y tal, que ha surgido allí, ¿verdad? Del módulo 9 de mujeres. Ahí va, al final es un poco lo mismo, es decir, cuando le llega esta iniciativa a Mercedes, que es la coordinadora sociocultural de allí de Albolote, ¿no? Entonces ya, pues bueno, nosotros trabajamos muy ligados a ella y ahí es cuando dice, me han llamado de tal sitio para hacer esto. Pues bueno, ¿a quién podemos implicar? Pues vamos a implicar al taller de pintura. Y entonces las mujeres que participaban en este taller, porque ese taller es un taller mixto, hay hombres y mujeres, pues empezaron a pintar relacionado con esto. Vinculamos al taller de escritura,
a toda la cárcel con exposiciones de manualidades, de tal, es decir, al final es como, ¿cómo podemos vincular a toda esta gente para hacer esto, ¿no? Y por eso digo que al final el tema del arte está muy presente. Nosotros fuera hacemos talleres de batucada afro-brasileña, que como dice está dentro de la escuela DAI y ahora el Bloco Suca, que se llama, que es sumando capacidades, ¿vale? Entonces, bueno, hablando una vez con la gente que coordina, que son Pedro y Belinda, que coordinan este taller, fuera era como, ¿por qué no hacemos un taller de batucada dentro? Pues conseguimos la financiación a través del centro penitenciario, el centro compró unos tambores y empezamos a hacer un taller de batucada dentro, con el objetivo de la gente que luego puede salir ya, porque está saliendo de permiso y demás, cuando hagamos un encuentro de los que se hacen dentro del Bloco Suca, que vienen chavales que tenemos en Melilla, familias, asociaciones con diversidad funcional, y hacemos varios encuentros a lo largo del año, pues que gente de allí pueda venir también a participar en estos talleres y vean otras realidades. Al final nos aporta mucho ver cómo la gente vive, cómo la gente siente, gente que a lo mejor nunca creía que te iba a relacionar con unos chavales que tienen 14 años y vienen de un barrio de Melilla. Entonces, al final, eso da muchas perspectivas, ¿no? Desde luego, desde luego. ¿Cuál es, por ejemplo, mira, vamos a tomar el ejemplo, hablando del festival, ¿cuál es el sentir, ya que eres el portavoz, cuál es el sentir de estas mujeres que han participado? ¿Cómo es esto de sentirse protagonista, ¿no? Ponerse en ese lugar, dejar el lado de todo lo conflictivo, ¿no? Que es lo que las tiene allí atadas, pero ¿cuál es este otro punto que descubren, ¿no? Con estas herramientas artísticas? ¿Qué es lo que cuentan? Vaya. Claro, a ver, hace ya tiempo que hicimos lo de miradas de mujer. Entonces, ahora mismo. Te lo digo como ejemplo, ¿eh? Lo digo claro, sí, no te voy a poner una comparativa con algo parecido. Es decir, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en Miradas de Mujer? ¿O qué ocurre muchas veces en los talleres y en las actividades que hacemos en la cárcel? Que se hace, por ejemplo, un taller de pintura, se pinta una serie de cuadros, se monta una exposición, se sacan fuera, pero claro, luego a lo mejor de 20 que hay dentro del taller de pintura, solamente pueden salir 2. Ya. Porque el resto no puede salir. Entonces, como que se corta un poco ese camino de yo pinto, siento lo que pinto, no voy viajando a través del arte, pero cuando es el momento del reconocimiento, de salir fuera, que la gente te pregunte, que tú veas tu exposición, lo hacen, pero a través de la gente que luego regrese y le cuenta, o a través de Enrique, el monitor de pintura, o de Mercedes, que le enseña fotos del periódico, del otro, pero como que se corta ahí ese proceso al final, ¿no? Pero sí puedo contarte, por ejemplo, una experiencia similar con el centro penitenciario. En el año 2012 organizamos las primeras jornadas que se llaman Entalegarte, que son arte, cultura y educación en el centro penitenciario de Abolote. Entonces, estas jornadas las organizamos para la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de Granada. Podía venir todo el mundo, es decir, que se apuntaron a 100 y pico personas. Y dentro de aquí hacíamos diferentes talleres. Los mismos talleres que hacíamos dentro de la cárcel, queríamos sacarlos fuera, con el objetivo de la gente que participa en los talleres de allí dentro pueda salir fuera e impartir estos talleres. Tú ya no vienes, el cambio de perspectiva es, tú ya no sales de la cárcel y vienes a contar tu experiencia porque estás allí preso, no. Tú vienes de la cárcel a mostrarle a esta gente, porque estás participando en un taller de conflicto, y vienes a mostrar y a enseñar lo que sabes de conflictos. Pasas de ser un preso que está allí todos los días, te montas en el coche y a la media hora estás dándole charla a chavales que están estudiando, y esos chavales se quedan con la boca abierta. Entonces, claro, eso es algo parecido a lo que tú me dices, y ahí sí he podido yo observar, no solamente lo que me cuentan, cómo al final los nervios que tienen cuando van a salir, los miedos de qué le voy a contar yo a gente universitaria si no tengo ni graduada escolar, dicen algunos o algunas, ¿no? Y entonces, como en plan, primero hay que hacer mucho hincapié en cambiarle la idea de tú no vienes aquí como preso, vienes como persona experta en la cárcel, primero porque llevas 10 años y segundo porque conoces la temática, porque participas con nosotros. Entonces, en el momento en que te montas en el taller, tú ya eres parte de la asociación, eres parte de PIDE, y entonces cuando hacemos las evaluaciones, como son una jornada de 4 días, cuando estamos en todo este proceso, tanto de construcción de las jornadas, de evaluación día a día, luego nos quedamos a comer, es decir, y salen a lo mejor a las 8 de la mañana y vuelven a las 3, las 4 de la tarde, y estamos toda la mañana impartiendo talleres. El último día se hace una muestra, entonces un taller de música que hay, montan sus temas y demás, y sale alguien de música de la cárcel, se hace otro taller de arte terapia, de resolución de conflictos, y al final ahí sí puedes ver a la gente realmente ese empoderamiento que tanto se habla, como en 4 días le cambia mucho la conciencia de decir, oye, que hay gente que me mira
y no siento que me están excluyendo, porque muchas veces parece que lleva una etiqueta que pone preso, presa, y tampoco es así. Ellos creen que todo el mundo, cuando van por la calle, saben que han estado en la cárcel. Y cuando van aquí, realmente ven que la gente se queda un poco embobada, mirándolos cómo habla o lo que dicen y tal, es una experiencia y siempre lo dicen. La mejor salida que hemos hecho es la del Entalegarte. Es decir, porque hemos ido con ellos a la Alhambra, hemos hecho salidas, se hacen salidas medioambientales, se participa en un montón de historias con la gente que puede ya ir saliendo de vez en cuando, ¿no? Pero este tipo de salidas, además de ser 4 días, el hecho de sentirte protagonista, que vas allí no por lo que has cometido, sino por tu experiencia y demás, y que la gente te ve un poco más allá de tu delito, otra mirada le aporta muchísimo. Entonces, en lo de mirada de mujer pasó algo parecido, pero realmente fue mucha preparación dentro, y luego en la exposición salieron un par de días, algo más puntual, vieron cómo había quedado toda la exposición, pero tampoco pudieron tener ese reconocimiento para que te aflore ahí algo diferente, ¿no? Entiendo, desde luego. Pero bueno, de todo se hace la experiencia, ¿no? Esto es así. Así es. Vale, cuéntame, y sé que da para mucho porque hay muchos programas de la asociación, pero muy brevemente, para no tenerte aquí todo el rato, Antonio, que estás también trabajando, ¿cómo es el proyecto o la escuela DAIS, que es la Escuela de Discapacidad y Arte para la Inclusión? Claro. Bueno, esta escuela surge hace ya bastantes años y, como te digo, ahora dentro de la escuela empezamos trabajando con asociaciones con diversidad funcional, haciendo cosas de teatro, de malabares, de circo, de música, y se hacían como diferentes acciones, ¿no? Y bueno, al final, hacer proyectos vivos, tanto la gente participante va evolucionando y va cambiando en su vida, como las personas que llevan o que coordinan estos talleres. Entonces hay un momento en la historia de la escuela DAI en la cual Pedro y Belinda, que son las dos personas que empiezan a coordinar este proyecto, aunque luego muchas personas de la asociación participan dentro del proyecto, pues bueno, pues a Pedro concretamente empieza a descubrir lo que es la música afro-brasileña, colabora aquí y se apunta como integrante a un taller de percusión afro-brasileña, le gusta mucho la música y se apunta aquí en Granada con la escuela Sambiosis en un taller de música de este tipo. Y al final dice, oye, empieza, le gusta, y dice, yo voy a comprar los tambores en la asociación para poder empezar a hacer esto con los grupos que ya trabajamos, ¿no? Con la escuela de ahí. Y a partir de ahí crean lo que ahora se llama Bloco Zuca. Bloco creo que es grupo de música afro-brasileño. Luego seguramente me van a matar por decir, lleva 10 años, no sabes lo que significa bloco, pero creo que bloco significa eso como grupo de gente o grupo musical de este tipo de tambor y demás, ¿no? Qué bueno. Entonces, crean el Bloco Zuca, que es sumando capacidades, va en la misma línea de escuela DAI, pero ya se centran en este tipo de música. Y ahí abren un poco el abanico y no solamente trabajan ya con diversidad funcional, porque justo da la casualidad que surgen unos proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento de Granada para trabajar el ascentismo escolar en el distrito norte de aquí de Granada con diferentes institutos. Entonces pretendían que a través de la música estos chavales cambiaran un poco su idea de cómo veían el instituto. Entonces ahí es donde ellos dicen, oye, que podemos también trabajar la música no solamente con diversidad funcional, sino también con jóvenes. Y ahí empieza a crearse ya diferentes grupos. Entonces empiezan a trabajar un grupo con familias, por casualidad de la vida se genera un grupo en un barrio también, no llamarlo conflictivo, bueno, tipo aquí como el Distrito Norte, pero en Melilla, el barrio de La Cañada, con otro grupo de chavales también, se genera allí un grupo y entonces empiezan a trabajar como con grupos por separado, hasta que dice, ¿por qué no hacemos un encuentro? Porque al final tenemos diferentes talleres, pero para que esta gente se conozca. Y como uno de los talleres que hacíamos era en el camping Don Cactus, que está aquí en Carchuna, en la costa, que tenía instalaciones para hacer esto y siempre han estado abiertos desde el camping a facilitarnos todo y nosotros súper agradecidos siempre porque Álvaro, ¿no? Que es el director del camping y demás y su equipo siempre ha estado súper abierto, ¿no? Dispuesto a todo y facilitándolo todo, pues se lo proponemos, le parece una idea maravillosa y hace unos años empezamos a crear jornadas y encuentros, es decir, hacíamos como un par de jornadas al año y un encuentro todos los años. Entonces, ahí lo que hacíamos es que juntábamos a todas las batucadas que teníamos diferentes grupos,
venían los chavales y las chavalas de Melilla, las familias de Granada, los grupos con diversidad funcional, y se juntaron allí unas 200 personas tocando los tambores. Pero ya no solamente era tocar el tambor, sino la relación de que venía a lo mejor algún chaval de aquí, de la zona norte, que para él una persona con diversidad funcional era como algo extraño, y entonces estar allí pues le ocasionaba cierta incertidumbre, ¿no? Y al final es como pasa a ser uno más de grupo, igual que los chavales que venían de Melilla hablando con personas mayores de que tienen a lo mejor 70 años, 80 años dentro de la batucada, comíamos todo el grupo allí juntos y se generaba ahí una energía muy interesante, ¿no? Y al final lo que comenzó siendo un pequeño taller con una asociación concreta, que es la asociación Vale, del Valle de Lecrín, que también para nosotros es súper importante, porque la escuela DAIS surge un poco aquí y siempre nos ha seguido acompañando con los tambores, con todo, desde el principio, como al final de ahí se va abriendo el abanico y se va creando diferentes proyectos, a no ser algo estático, pues ahora ha derivado en estos talleres, ¿no? Y en el Bloco Zucca. Volvemos al inicio, ¿no? La importancia de la red. Ahí va. De poder sujetar entre todos un poco para hacer de esto pues un mundo mejor, o por lo menos en la medida de lo posible. Vi una frase muy, muy bonita dentro de lo que es este proyecto, que es el arte de amar las diferencias. Claro, el arte de amar las diferencias fue un espectáculo que montamos dentro de la escuela DAI con la asociación Vale. Entonces ahí es donde trabajábamos música, teatro, canto, malabares, y ahí se creó un espectáculo que luego se representó en el Centro Cívico del Zaidín, en un teatro, y vino un montón de gente. Además fue una experiencia increíble, ¿no? Y luego al final, pues bueno, derivó en otras cosas, porque al final los proyectos pues van cambiando, pero fue una experiencia súper enriquecedora, porque era la primera vez que abordábamos algo de este tipo, ¿no? Y el arte de amar la diferencia pues siempre se ha mantenido ahí vivo, y es un poco también el lema de este proyecto, ¿no? Una maravilla vuestro trabajo. Por el otro lado, ¿cuáles son los desafíos, bueno, que se presentan desde este año pasado con la pandemia? ¿Cómo se renueva la asociación en este punto? Y sé que estáis con un mogollón de talleres que se puede uno apuntar, porque son un poco adaptándonos a las nuevas circunstancias. Si lo quieres contar, Antonio, a ver pues si hay mira, algo. claro. ¿Cómo nos adaptamos? Pues adaptándonos. Es decir, que ahora está el COVID, pero hace unos años había otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra entidad es una entidad pequeña. Entonces, que podemos hacer muchas cosas, pero no deja de ser una entidad pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde 2005 que se crea, siempre la asociación ha tenido que ir reinventándose, porque al final, como ahora viene la crisis de 2008, ahora nos quitan este proyecto y no podemos estar, ahora desaparece cuál, ahora por cualquier historia no podemos hacer. Entonces, como que siempre ha estado reinventándose, que al final es un poco también la magia dentro de la asociación. Un desafío, ¿no? Más, ¿no? Claro, pero es lo bonito, ¿no? Lo que tiene la asociación, que cada día está haciendo algo diferente. Entonces, cuando llega el COVID, en marzo, pues al final, el problema más grande que tenemos dentro de PIDE es que trabajamos siempre con grupos. Nuestro trabajo, podemos hacer algo a nivel individual y demás, pero siempre es cómo el grupo puede trabajar, ¿no? Y cómo esa red, y cómo al final, es decir, donde más trabajamos es trabajando en grupo, ya sea con una herramienta como es la música, o ya sea en un cole, o ya sea en el ambiente más, en el medio natural, pero siempre trabajando desde el grupo. Entonces, claro, ahora, por ejemplo, que dicen máximo 4 personas, de pronto máximo 10, ahora se cierra todo. Pues, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la cárcel llevamos desde marzo sin volver, claro, con las características que tiene y el tiempo que nos queda ahora. El proyecto de Bloco Zucca, pues lo que eran los grupos, sí han hecho algunas cosillas puntuales, pero muy poco con estos grupos, pero bueno, es lo que decimos, al final cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Entonces, partes que no contemplábamos salen ahora. Por ejemplo, algo que había ahí pendiente era hacer estos talleres de batucada, pero en colegios. Lo habíamos hecho en institutos con niños y niñas más grandes, pero hacerlo con quinto y con sexto de primaria, pues al final hacerlo con chavales y chavalas que tienen 10, 11, 12 años, pues era como, bueno, lo tenemos ahí pendiente, pero nunca habíamos empezado a hacerlo tan de lleno, ¿no? Pues al final, ¿qué ocurre? Como no están estos talleres fuera, hay más tiempo, vas buscando por aquí y surge al final en un colegio del Zaidín, que es donde se está haciendo ahora principalmente, que es el Gallego Burín. Pues en este cole
se está haciendo el taller de batucada. Entonces, como que Bloco Suca está ahora muy centrado en este cole con este proyecto. Los proyectos que tenemos en los colegios, pues antes hacíamos rutas ambientales, rutas culturales, viajes de estudio a Doñana, a Cazorla. Ahora, ¿qué ocurre? Que no podemos montarnos en autobús. Pues muchos de los coles han transformado actividades para hacerlas dentro del cole. Por ejemplo, mañana vamos a hacer en un cole de aquí de La Vega, de Granada, talleres de prehistoria y de elaboración de jabones. Pues bueno, vamos, echamos allí la mañana, al final un poco, bueno, como te digo, reinventarte. Entonces yo te diría que la asociación está en su mejor momento, porque siempre nos ocurre lo mismo, es decir, siempre que nos preguntan, pero bueno, ¿ahora cómo estáis con esto? Pues la verdad que mal, por las circunstancias sanitarias, por todo lo que está ocurriendo, pero que bueno, que la asociación, gracias a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Esa red de apoyo, a colegios, a instituciones que llevamos mucho tiempo trabajando, que dicen, va a buscar el hueco y la forma que se pueda hacer algo. Pues gracias a toda esta red de estos apoyos, estamos en nuestro mejor momento. Muy complejo, muy complicado, muy diferente, pero estamos bien, ¿no? Y dentro de cómo están las cosas ahora, podéis ir una mañana con un grupo de niños o de niñas y poder aportarle algo y que ellos y ellas te aporten a ti, ¿no? Y poder salir de tu casa, ¿no? Y decir, aunque sea con mascarilla, pero salir fuera, ¿no? Y tener charlas igual que estamos teniendo ahora con los grupos y que te cuenten cómo lo están viviendo, qué les puede aportar. Pues entonces seguimos pues, a través de la lectura, trabajando también en los coles, el otro día con el Día de la Paz, haciendo también animaciones a la lectura, talleres de resolución de conflictos, pues con los colegios que por sus características podemos acceder, pues trabajando todas estas historias, ¿no? Estupendo, estupendo. Bueno, Antonio, agradecida por vuestro trabajo, enhorabuena por todo ello, enhorabuena por tener esta iniciativa y este reinventarse y siempre mirar el lado positivo de toda esta problemática y infinitas gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y estamos en contacto. Claro que sí, otro abrazo para ti y ya sabes, lo que necesites y demás, estamos en contacto para cualquier cosa. Mil gracias, Antonio. Adiós. Hasta luego. Chao, chao. He estado pensando qué puedo hacer hoy para mejorar el mundo. Hoy solo tengo 8 céntimos. Es poco, pero a lo mejor a otra persona le hace sonreír. Al mes podría tener 2 euros y hacer feliz a las personas que tengo cerca. Yo sé que el mundo necesita cambiar. Yo sola con los brillos al año no puedo. Seguro que hay un grupo de personas que intentan mejorar el mundo a las que yo puedo aportar lo que tengo para ser cada vez más. El cambio que el mundo necesita eres tú.